Buenas noches, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo. Les pido por favor las personas que se están uniendo a la transmisión nos informen si me están escuchando, si me están viendo bien, antes de poder entrar en materia. Aparentemente todas las condiciones técnicas son adecuadas. Les damos la cordial bienvenida a esta transmisión, a esta primera transmisión en vivo que hacemos con Consulbec. Ya habíamos hecho otras transmisiones en vivo con nuestros amigos de Vegano 21. Habíamos hablado previamente en esas transmisiones, hablamos sobre el queso y también hablamos sobre algunas generalidades de la dieta vegana. Ahora, en este momento, estamos haciendo, como les decía, nuestra primera transmisión en vivo como Consulbec y nuevamente les extiendo una muy cordial bienvenida a nuestra transmisión. Les damos las gracias a la persona que nos están acompañando en este momento. Y la razón por la cual decidimos hacer esta primera transmisión en vivo es porque como algunos de ustedes, de las personas que nos siguen en Consulbec, de nuestros pacientes, se dieron cuenta hace ya unos días que Consulbec está estrenando logo. Así que decidimos que la mejor forma de poder celebrar que tenemos logo era haciendo esta transmisión y quería mencionar brevemente un poco el tema del logo. El tema del logo aprovechamos para agradecerle a Andrés, a nuestro diseñador, fue una interpretación hermosa que hizo sobre la razón de ser de Consulbec y sobre la razón por la cual nosotros creamos Consulbec. Y es para poder acompañar a las personas, a nuestros pacientes, a las personas que piden nuestra asesoría en la adopción de una dieta muchísimo más saludable, una dieta que favorece la salud, que previene la enfermedad y abordar también, por supuesto, otros aspectos de la vida saludable, ¿no? No, la nutrición, por supuesto, es un pilar fundamental, pero no podemos dejar de lado los otros aspectos importantes que hacen una vida saludable. Así que este logo interpreta esto, esa transformación, ese crecimiento, ese cambio en el cual queremos acompañar a nuestros pacientes y a las personas a las cuales asesoramos. Así que esa es la razón por la cual quisimos celebrar de esta manera y hacer esta primera transmisión en vivo como Consulbec. Les decía, ya habíamos estado previamente en vivo con nuestros amigos de Vegano 21, pero como Consulbec es la primera vez que estamos transmitiendo y les agradezco inmensamente su compañía. Ustedes se preguntarán por qué hemos decidido hablar en esta primera transmisión sobre el tema de los aceites vegetales. ¿Son o no una alternativa saludable a las grasas de origen animal? Ese es uno de los temas que más inquietan a las personas y que quizás más sorprenden durante la consulta, de las asesorías que hacemos, cuando hablamos de los efectos que tiene sobre la salud humana el consumo de aceites refinados. Así que por eso decidimos que ese tal vez sería un tema muy interesante para tratar en esta primera charla. Vamos a hablar entonces, para hacer una breve introducción, cuál es la dieta que en Consulbec promovemos, la dieta en la que creemos, basada en la abrumadora evidencia con la que contamos hoy en día, que favorece la salud humana. Y esta es la dieta conocida como dieta basada en plantas o dieta basada en alimentos de origen vegetal y alimentos mínimamente procesados. Ese es muy importante, es un concepto que vamos a abordar con un poco más de profundidad y que es muy relevante, sobre todo cuando hablamos de los aceites vegetales. ¿Sí? La diferencia entre un alimento lo más cercano a su estado natural posible y cuando un alimento es refinado. En ese orden de ideas, como yo les decía, la evidencia es completamente en este momento abrumadora que esta alimentación, al estar compuesta de alimentos lo más cercano al estado natural posible, a como fueron cultivados, asegura que las personas que adoptan este tipo de alimentación van a tener unos beneficios inmensos, entre esos la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades tan dolorosas como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Cuando las personas toman por alguna razón la decisión de abandonar los alimentos de origen animal porque son conscientes de los riesgos que implica el consumo de estos tipos de alimentos, que aparte, como hoy vamos a hablar de grasas, una de las principales características que tienen los alimentos de origen animal es que son ricos en grasas saturadas. Entonces, una opción que frecuentemente toman las personas es reemplazar esas grasas de origen animal saturadas por grasas de origen vegetal y particularmente en forma de aceites. Entonces vamos a ver si es una opción o no saludable, si es una alternativa o no saludable al reemplazar este tipo
de grasas de origen animal por grasas líquidas, por aceites de origen vegetal, aceites refinados, por supuesto. Entonces les decía que es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es un alimento procesado? Pareciera ser fácil de identificar, pero para muchas personas no lo es. Cuando yo les digo que la alimentación más saludable es aquella que se basa en alimentos de origen vegetal, por supuesto que los podemos identificar de una manera muy sencilla, pero ¿qué respecto a los alimentos procesados? Un alimento procesado es un alimento que ha sufrido una transformación de su estado natural, le han sido agregadas o quitadas ciertas características y ha pasado por en un proceso generalmente de tipo industrial. Eso a grandes rasgos es un alimento procesado. ¿Qué ocurre cuando nosotros procesamos un alimento? Por supuesto, hay diferentes grados en los cuales un alimento es transformado o procesado. Desde que nosotros cortamos una cebolla y empezamos a cortarla, ahí ya estamos transformando en cierto grado el alimento, hasta el otro extremo, cuando estamos hablando de alimentos altamente procesados o ultraprocesados, como los que frecuentemente se encuentran en cualquier supermercado, como bebidas azucaradas, bebidas energizantes, y peor aún, alimentos, si es que se les puede llamar de esta manera, que no solo tienen uno o dos ingredientes altamente procesados, y son mezclas de varios ingredientes procesados. Estamos hablando, ustedes van a ver en las contenidos nutrientes, en los ingredientes, que muchos de estos alimentos, hablo de cereales en caja, de ciertos tipos de galletas, tienen grasas, altos contenidos de sal y azúcar. Entonces son alimentos, ya podemos hablar, ultraprocesados, que están muy lejos sus ingredientes o sus características de lo que el alimento era de manera original. Ustedes en la naturaleza difícilmente van a encontrar una fuente de gaseosas o de bebidas energizantes. Eso no existe de manera natural. Es un alimento creado, mezcla de muchos ingredientes ultraprocesados. ¿Qué ocurre cuando se procesa un alimento? Cuando se procesa un alimento ocurren varias cosas y una de ellas es que se concentran ciertos nutrientes. En el caso particular de los aceites, vamos a ver más adelante brevemente que en el caso de los aceites la grasa se concentra de manera muy, pero muy importante. En otros alimentos vamos a encontrar que tiene una concentración muy importante de azúcar, por ejemplo, y se concentran ciertos nutrientes, pero también tenemos la pérdida de otros nutrientes. Por ejemplo, los alimentos procesados carecen prácticamente en su totalidad de fibra. Se han perdido la mayor parte de los fitronutrientes que pueden tener los alimentos vegetales y hay pérdidas también importantes de proteína. Y se adicionan otros ingredientes que ustedes conocen muy bien. Por ejemplo, van a ver que vamos a encontrar adiciones frecuentemente de saborizantes, preservantes, colorantes y otros tipos de sustancias, ¿no? Entonces, en eso se convierte un alimento procesado, ¿sí? En una mezcla de alimentos completamente o de ingredientes totalmente fuera de la naturaleza y que vamos a ver más adelante que tiene serias implicaciones para la salud. Yo no quisiera ser reiterativa, pero les quisiera mencionar nuevamente que la dieta, esto es muy importante para que entendamos el concepto de los aceites. Es muy, muy, muy importante. Cuando el alimento está mínimamente transformado y ha conservado la mayor parte de características naturales con las cuales fue cosechado, tiene beneficios innumerables para la salud que hoy en día aún no los podemos conocer por completo. Y todo lo contrario ocurre cuando nosotros decidimos fragmentar un alimento. Cambia radicalmente el comportamiento que tiene ese alimento al interior del organismo cuando nosotros lo consumimos. Un concepto que tenemos que tener muy presente cuando estamos hablando de los aceites. En el caso de los aceites, bueno, obviamente tenemos que empezar por definir qué es un aceite. ¿Sí? El aceite es simplemente un líquido completamente graso que se obtiene de extraer la materia grasa, sobre todo de ciertas semillas, ciertos frutos, y se puede hacer generalmente por dos métodos, o por presión o usando ciertos disolventes. Cuando se usan disolventes están implicados necesariamente en la mayor parte de los casos derivados del petróleo. Es en ese proceso en el cual la grasa se extrae, ya sea por cualquiera de estos dos procesos, por estos dos procedimientos, vamos a tener que, de un modo u otro, hay que continuar trabajando sobre este producto. ¿Para qué? Para eliminar olores, sabores y sustancias indeseables que van a interferir en la duración del producto. Ustedes, si alguna vez han probado un aceite directamente que no sea el de oliva, van a ver que no tiene un sabor fácilmente que uno pueda describir y que no tienen generalmente ningún olor.
Esto es producto de la refinación del aceite, del proceso que se hace para poder refinar el aceite. Cuando nosotros tomamos una semilla, las semillas más frecuentes de las cuales se extrae aceite, ustedes saben que son el girasol, la calabaza, la linaza, frutas como el aceite de los olivos o las aceitunas. Entonces, como yo mencionaba previamente, ¿qué es lo que ocurre cuando se hace este proceso? Que se concentran definitivamente las grasas, se pierde en su totalidad el contenido de fibra, elemento fundamental para la salud humana. Probablemente ese sea el siguiente tema que vamos a tocar en nuestra transmisión, en alguna transmisión que hagamos posteriormente. Se pierde en su totalidad ese elemento indispensable para la salud, que es la fibra. Se pierde la proteína que tengan las nueces, las semillas de las cuales se extrae la grasa, y se pierden sustancias de importancia fundamental como son los fitonutrientes. Ustedes sabrán que hay ciertos aceites que conservan unas trazas de aquellos fitonutrientes, pero por supuesto al hacer esta extracción de la grasa vamos a perder su gran mayoría. Y para darles un ejemplo, yo quisiera mencionarles para que ustedes vean de manera un poquito más práctica cómo es este proceso en el cual el aceite, la grasa se concentra en los aceites. Entonces yo les voy a mencionar, por ejemplo, la linaza. La linaza es una de las semillas que más se usa para vender, para extraer su grasa, para ser transformado en aceite y que se vende pues con bastante éxito en el mercado. Cuando nosotros tomamos una porción de linaza entera, sin moler, que son alrededor de 2 cucharadas, tiene 55 calorías. 55 calorías, 2 cucharadas de linaza entera. Cuando extraemos la grasa y la transformamos en un aceite, pasa a tener 120 calorías. Esto es mucho más del doble de las calorías. Y tengan en cuenta que cuando se ha transformado en aceite, como ya lo he mencionado previamente, se trata simplemente de aceite. Esto es 100% aceite y hemos dejado atrás otras propiedades. Similar, vamos a ver el aceite de las semillas de hemp. Las semillas de hemp tienen 2 cucharadas de semillas de hemp, tienen 56 calorías, mientras que su aceite, solo una cucharada, que equivale a 15 mililitros, eso es una cantidad mínima, tiene 126 calorías, muchísimo, muchísimo más del doble de las calorías que tiene la semilla original. Entonces es una ilustración clara de lo que yo les decía. La grasa se concentra y si ustedes van a ver cualquier aceite que tengan en casa en este momento y ustedes ven el contenido nutricional, la tabla de nutrientes, ustedes van a ver que todas las calorías provienen 100% de la grasa. 100% de la grasa, y eso va a tener serias implicaciones. Y vamos a hablar del aceite de oliva, quizás uno de los aceites más conocidos, uno de los aceites más famosos y que la gente generalmente concibe como uno de los aceites más saludables, uno de los más vendidos en el mundo. 10 unidades de oliva, aceitunas de un tamaño importante, aceitunas grandes, tienen solo 51 calorías, una cantidad irrisoria. Mientras que una cucharada de su aceite, que tiene, igual que los demás, es la porción estándar para el aceite, 15 mililitros, una cucharada de aceite, tiene 119 calorías. Imagínense, ustedes están viendo de manera práctica la concentración tan importante. Y nuevamente, ustedes pueden ir a la etiqueta nutricional de un aceite, ya sea un aceite de oliva común o extra virgen, el 100% de sus calorías vienen de la grasa. Tiene, sí, conserva cierta cantidad de vitamina E, eso es verdad, tiene cierta cantidad de vitamina E, pero todas las demás, la vitamina C, el hierro, el magnesio y la fibra, han desaparecido. Esa misma porción de olivas tiene alrededor de 0,4 miligramos de vitamina C, 1,6 miligramos de hierro, magnesio 2 miligramos, que no vamos a encontrar presentes en el aceite. El hecho de que sea un alimento altamente concentrado en calorías implica que esas calorías que vienen de la grasa y que son 100% provenientes de la grasa van a acumularse fácilmente en el cuerpo, sin mayores transformaciones a nivel bioquímico, biológico, sino van a ir a acumularse directamente. Así que es el exceso de consumo de aceites, de calorías por esta vía, va a favorecer la ganancia de peso. Y el tejido adiposo no es un tejido inerte. El tejido adiposo produce hormonas y eso va a tener relación con muchas enfermedades como el cáncer y otro tipo de enfermedades. Un tejido que empieza a producir hormonas. Entonces hay que tener sumo cuidado, eso es uno de los riesgos importantes del consumo de aceite, que toda esa grasa va a acumularse en nuestro cuerpo directamente, diferente a lo que ocurre con los carbohidratos. Los carbohidratos, como ustedes bien saben, son la principal fuente de energía para el cuerpo, de modo tal
que van a ser usados rápidamente si llegamos a tener un exceso de carbohidratos o almacenarse en forma de glicógeno. Y la posibilidad de que se almacene el cuerpo tendría que ser una transformación en grasas, que no es un proceso fácil de hacer. De modo que esa es la diferencia entre la grasa y los carbohidratos, por supuesto. Cuando estamos hablando de un alimento tan concentrado en grasa, tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son las implicaciones que tiene para la salud humana el consumir un alimento tan concentrado en grasas y cuyas calorías, por supuesto, vienen 100% de la grasa. Entonces, para eso, vamos a hablar más adelante un poco más del aceite de oliva, que quizás uno del, como decía antes, uno de los más conocidos y más consumidos. El aceite de oliva se ha asociado frecuentemente con la salud cardiovascular, ¿no? Eso es lo que nos han dicho siempre. Las grasas monoinsaturadas presentes en el aceite de oliva van a favorecer la salud cardiovascular, contrario a las grasas saturadas presentes en los productos de origen animal, y por eso, como yo lo decía al comienzo, se constituye en una alternativa para el público de sustituir esas grasas saturadas por aceites de origen vegetal. Y para hablar de salud cardiovascular tenemos que mencionar brevemente un elemento fundamental, que es el endotelio. Tenemos que saber qué es el endotelio. El endotelio es la capa más íntima, la capa que está más profunda, que recubre todos los vasos sanguíneos y el sistema cardiovascular. El endotelio tiene una gran cantidad de funciones, pero entre ellas vamos a mencionar dos de las más importantes. Y la primera es que el endotelio sirve de barrera para evitar el paso de sustancias entre la sangre, de sustancias de moléculas grandes del paso de la sangre a las paredes de los vasos. Y tiene otra función muy importante, que es la producción del óxido nítrico, que es responsable de la capacidad que tienen los vasos para poderse dilatar, para ser flexibles y permitir que la sangre pueda fluir de manera adecuada. Entonces, teniendo eso en mente, las funciones del endotelio, vamos a hablar qué es la disfunción endotelial, lo que ocurre cuando el endotelio empieza a sufrir daños. Una de esas signos de que el endotelio empieza a tener una disfunción o a sufrir un daño es cuando el endotelio se hace más permeable. Eso ocurre, por ejemplo, cuando el endotelio empieza a permitir el paso de sustancias de partículas como el famoso LDL, que es el colesterol malo, el famoso colesterol malo, que viene acompañado de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se unen a ese HDL y siguen otro proceso de transformación hasta que se hacen sustancias muy grandes que se llaman células espumosas. Esas células espumosas con el tiempo terminan rompiéndose y forman unas masas de macrófagos muertos, de colesterol, de calcio y otras sustancias, que es lo que va a constituir la conocida placa, cuya acumulación va a producir la llamada arteriosclerosis. Los vasos se van poniendo cada vez más rígidos, van perdiendo la capacidad de ser flexibles. Esa placa se va a ir acumulando en las arterias, se va acumulando en los vasos y va reduciendo el tamaño, el espacio por el cual la sangre puede fluir, y la sangre va a fluir con mucha menos facilidad, va a fluir con más resistencia, y eso a la postre va a producir los ataques cardíacos, por ejemplo. Pues yo les voy a mencionar ciertos estudios que se han hecho para ver cuál es el efecto de los aceites vegetales en la función del endotelio. Es una de las cosas que más se ha estudiado, incluido, por supuesto, el aceite de oliva. El primero de ellos es un estudio que es un estudio que se hizo incluso en nuestro país, se llama: la ingesta de aceite de oliva, soya y palma tiene un efecto perjudicial agudo similar a la función endotelial. Fue un estudio publicado en el año 2006, en el cual se suministró a los participantes una sopa de papa que contenía o bien aceite de oliva, aceite de palma o aceite de soya. También tenían algunas de estas porciones tenían papas con diferentes grados de fritura. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que la función endotelial disminuía alrededor del 32% en todos los participantes. La función endotelial se midió tanto antes, al comienzo, como 3 horas después. Entonces, estos cambios, los vasos se vuelven mucho más rígidos y pierden la capacidad de ser flexibles, y aumenta la resistencia al paso de la sangre. Ocurre en solo unas pocas horas, estamos hablando de 3 horas. Hoy en día, por mucha evidencia sabemos que una comida rica en grasa produce esos efectos. Los vasos pierden en gran medida la capacidad de dilatarse y se convierten en extremadamente rígidos en cuestión de horas. Otro estudio muy importante que se realizó, este es un estudio que se realizó en España, en el cual participaron más de 7.400 personas. El estudio se llamó Prevención Primaria de la Enfermedad Cardiovascular con la Dieta Mediterránea, la famosa dieta mediterránea. Los participantes se dividieron en 3 grupos.
El primer grupo consumía la dieta mediterránea adicionada de aceite de oliva extra virgen. El segundo grupo, dieta mediterránea más consumo de nueces, y un tercer grupo, el grupo de control, que consumía una dieta aparentemente baja en grasa, pero no, cuando vemos los datos que proporcionan los investigadores, no era una dieta realmente tan baja en grasa. ¿Y cuál era el objetivo principal del estudio? Ellos querían ver cuántos eventos, el estudio duró 5 años, cuántos eventos como ataques al corazón, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o lo que la gente llama comúnmente como derrame cerebral, muerte por estas causas, se producían en los participantes. Entonces, lo que podrían esperar aquellos que defienden el consumo de aceite de oliva es que el grupo que consumía aceite de oliva tuviera menos eventos. Sucede que el grupo de aceite de oliva que consumía aceite de oliva tuvo 96 eventos de este tipo, y el grupo, perdón, que consumía nueces tuvo el 86 eventos de este tipo. O sea, no existe una gran diferencia, de hecho hubo más eventos con estas características en el grupo que consumía el aceite de oliva extra virgen. El grupo de control, que realmente no estaba siguiendo una dieta baja en grasa, tuvo 109 eventos. En el grupo que consumió las nueces incluso se vio una menor aparición de accidentes cerebrovasculares. Entonces, el aceite de oliva pareciera que no tiene ese efecto protector sobre la salud cardiovascular como siempre se ha creído. El aceite de oliva se hizo muy popular por ser una parte importante de la dieta mediterránea, y lo que sugieren los datos es que la dieta mediterránea es saludable no por el aceite de oliva, sino a pesar del aceite de oliva. Seguramente toda la dieta de la dieta mediterránea es rica también en frutas, en nueces, en verduras, que van a anular los efectos negativos que pueda tener el consumo de aceite de oliva, y así lo confirmó otro estudio que se llamó Efecto postprandial de los componentes de la dieta mediterránea, publicado en el año 2000, donde ellos observaron los mismos resultados que yo les mencioné en el primer estudio, donde sus participantes tenían el 31% menos de función endotelial. La función endotelial se veía alterada en un 32%, con datos prácticamente iguales que los del primer estudio, y ellos llegaron a la conclusión que los elementos que aportan las características saludables de la dieta son esos, son la riqueza en nueces, en frutas y en verduras que tiene la dieta mediterránea. Entonces, seguramente, como les decía, son estos elementos que no es casualidad, porque son alimentos que están mínimamente transformados y muy cerca a su estado natural. Eso definitivamente nos dice que es la dieta más saludable para el ser humano. Y si nosotros lo pensamos aún sin tener toda la evidencia científica con la que contamos hoy en día, pues es algo muy, muy sencillo, ¿no? Muy intuitivo, que la alimentación más saludable para nosotros es la menos industrializada, la menos transformada. Eso es lo que quería comentar en cuanto al aceite de oliva, el famoso aceite de oliva. Es verdad que el aceite de oliva extra virgen conserva ciertos fitonutrientes, pero aún así el contenido mayor de estos fitonutrientes se encuentra en las olivas enteras. No resiste la comparación, por más que sea un aceite de oliva extra virgen con la oliva entera. Es definitivamente indiscutible que los efectos positivos que vienen del consumo de olivas vienen del fruto entero, más no de su aceite. Y otros de los aceites muy, muy famosos últimamente, quizá, que han llegado a competir fuertemente con el aceite de oliva, es el aceite de coco. Un aceite que se ha vendido casi, casi como un producto milagroso, como un producto favorable para la piel, para disminuir determinadas enfermedades. Bueno, nos lo han vendido como la última maravilla y el último alimento maravilloso. ¿Qué sucede con el aceite de coco? El aceite de coco es el 90% de grasa saturada. El 90% de sus componentes son grasas saturadas. Sin embargo, tenemos que saber que no todas las grasas saturadas son iguales, y no todas tienen el mismo efecto sobre el perfil lipídico, sobre la grasa en sangre y sobre, por supuesto, sobre las enfermedades cardiovasculares. El 45% del aceite de coco es ácido láurico, el 17% ácido mirístico y el palmítico un 8%. El ácido láurico, quizás ha sido uno de los más estudiados dentro de los componentes del aceite de coco, se ha visto que tiene ciertos efectos no tan marcados, pero sí se ha visto que tiene la tendencia a elevar un poco el colesterol total, y esto a expensas del colesterol HDL, y produce menos aumentos del colesterol LDL. También se le han atribuido propiedades antibacterianas,
antivirales a este componente particular del aceite de coco. Sin embargo, como les decía, los efectos que se han visto no son marcados, no son considerables y no podemos perder de vista que el aceite de coco es de todos modos un alimento altamente concentrado en grasa, igual que los demás aceites. Todos los aceites vegetales es un alimento muy concentrado en calorías. La grasa, al igual que todos los demás aceites, va a acumularse en el tejido adiposo. Así que, por supuesto, el consejo es el mismo que en el caso del aceite de oliva y todas las demás semillas y frutos de los cuales se extrae su aceite, y es disfrutar el coco en su manera natural. Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del aceite de coco son responsabilidad de las sustancias, los fitoquímicos que quedan afuera cuando se extrae la grasa del aceite. Entonces, el aceite, el coco lo recomiendo más como una sustancia, un alimento que podemos hacer de manera eventual para hacer un curry o para algún postre, pero tampoco de manera regular, ¿no? Y siempre, por supuesto, el coco entero, no su aceite. Sí, muy, muy frecuente usado, ahora lo vemos en la repostería vegana, porque es un aceite que ustedes saben que es sólido a temperatura ambiente, entonces se usa mucho, lo van a ver muchísimo en postres, en cheesecake veganos, en pastelería vegana, entonces ha ganado muchísima fama por eso. Pero les decía, igual que los otros aceites, es un alimento concentrado en grasa y cuyos beneficios, los verdaderos beneficios del coco están en la fruta entera. Sí, hay sociedades en las que hay un gran consumo de productos de coco, pero se trata sobre todo de coco entero. No, no se usa tanto el aceite, se extrae el aceite, pero se consume mucho el coco entero. Y también, por supuesto, no podemos pensar que vamos a atribuir la salud de ciertas poblaciones a un solo alimento. Tenemos que ver las dietas en conjunto, por supuesto. Después de esta breve exposición sobre los aceites, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces el cuerpo humano necesita grasa? ¿Y de dónde vamos a obtener esa grasa? Por supuesto que sí. El cuerpo humano necesita cierto contenido de grasa. Hay diferentes opiniones en torno a cuál es el contenido que nosotros necesitamos de grasa. Las dietas bajas en grasa, las dietas veganas bajas en grasa se han estudiado también y se ha visto que tienen efectos extraordinarios en la salud, sobre todo cuando se trata de salud cardiovascular. Tenemos los estudios que se publicaron a comienzos y mitad de los 90 del doctor Elsenstein y del doctor Onish, sobre todo en relación con salud cardiovascular. Pero también vemos que en otras poblaciones del mundo, donde encontramos gran cantidad de centenarios, de personas que pasan los 100 años, vemos que tienen en algunas de estas zonas contenidos consumos un poco más elevados o más moderados de grasa. Así que esa es una discusión. Sin embargo, el común denominador es que las grasas saludables y las que más aportan elementos positivos a la salud son las grasas, como ustedes ya lo podrán intuir, las fuentes naturales, mínimamente transformadas. ¿Sí? Eso es un concepto, como yo les decía al comienzo, que debemos tener siempre muy presente. El alimento, mientras menos transformado esté, mientras más cerca esté a su estado natural, va a conservar todas las propiedades que son beneficiosas para la salud. Así que, ¿cuáles son las fuentes principales de grasa que nosotros necesitamos, que podemos consumir? Y en el primer lugar, ustedes se podrán imaginar, están las nueces. En la familia de las nueces tenemos las almendras, tenemos las nueces del nogal o nueces mariposa, que también se le conoce en otros lados, los pistachos, marañones, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo les mencionaba de que argumentan los defensores del consumo de aceites refinados es que los aceites refinados son ricos en vitamina D, lo cual es cierto, pero no olviden todo lo que hemos mencionado hasta el momento y que carecen totalmente de fibra y de otros nutrientes. Pues las nueces son un alimento fuente de vitamina E, que también tienen importantes cantidades de niacina, tiamina, riboflavina, de vitamina 6 y de folato. Y contrario a lo que ocurre con las grasas saturadas y a los estudios que yo les mencioné, yo solo les mencioné unos pocos estudios, pero hay muchísima más evidencia que nos dice que aún ese tipo de grasas están relacionadas, como lo vimos, con el deterioro de la salud cardiovascular. Las nueces se ha visto también tenemos evidencia abrumadora en torno a eso, que las nueces favorecen muchísimo la salud cardiovascular. Por seguramente toda la composición de grasas, proteínas y todos los nutrientes que yo les acabo de mencionar. Otro elemento que es una fuente de grasa para la dieta humana son las semillas. Las semillas, van a encontrar la semilla de linaza, la semilla de chía, la semilla de girasol, las semillas de hemp.
Y las semillas también comparten una característica con las nueces, son una fuente muy importante de vitamina E, de fibra, de un sinnúmero cantidad de fitoquímicos y de los famosos ácidos grasos esenciales omega 6 y omega 3. El omega 6 principalmente lo vamos a encontrar en las semillas de girasol, de hemp y de ajonjolí, y el omega 3 en las semillas de linaza, chía y las semillas de hemp. Así que aquellas personas pues preocupadas por el consumo de esos ácidos grasos esenciales que las personas, el público en general asocia con el consumo de pescado, lo vamos a encontrar en estas fuentes muchísimo más naturales y que nos van a aportar muchos otros nutrientes. Las semillas tienen muchísimas proteínas y muchísima fibra y un innumerable contenido de nutrientes. Otra muy querida fuente de grasa que mucha gente disfruta son el aguacate. El aguacate tiene una cantidad de nutrientes que no son frecuentemente mencionados, no se menciona con mucha frecuencia cuando se habla del aguacate. El aguacate es uno de los alimentos, quizá el alimento más rico en potasio por cada once, es decir, por alrededor de cada 30 gramos de aguacate tiene más potasio que el plátano, que es el alimento por excelencia que se considera fuente de potasio. El aguacate por cada 30 gramos, como lo decía, eso equivale a una onza aproximadamente, tiene mucho más potasio. El aguacate tiene mucho folato, vitamina C, importantísima, por ejemplo, para favorecer la absorción del hierro, de vitamina E, y el aguacate tiene un contenido muy, pero muy importante de fibra. El aguacate, cada 200 gramos de producto, tiene alrededor de 13.5 gramos de fibra, que eso es lo equivalente a alrededor de unas 3 manzanas medianas. Así que ustedes podrán imaginar la cantidad de fibra tan importante que tiene el aguacate y generalmente la gente no lo conoce. Entonces, definitivamente es preferible tomar un trozo de aguacate que nos va a aportar todos estos beneficios a su aceite que es 100% grasa, que no va a aportarnos absolutamente ningún beneficio contrario a lo que hace la fruta entera. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las olivas o aceitunas con las cuales se elabora el aceite de oliva. Es una fuente muy importante de hierro, de cobre, también de vitamina E, por supuesto, mucho más que su aceite, y de muchos fitoquímicos. Sí, eso es una característica que comparten en general todos los alimentos de origen vegetal, que son una fuente muy importante de fitoquímicos. El coco, por supuesto, al que me referí recientemente, que les decía que todas las propiedades antiinflamatorias que tiene el coco, las propiedades antioxidantes que tiene el coco están presentes en la fruta entera, más no en el aceite. Entonces, estas son las fuentes más importantes que nosotros tenemos de grasa y a las cuales debemos recurrir para aportar la grasa que nuestro cuerpo necesita. ¿Cuánto es esa cantidad? Como yo les decía también, eso va a depender primero muy de cada caso, de las características y necesidades de cada persona, de si va a requerir una dieta baja en grasa o con un contenido mucho más moderado, o si se trata de un deportista, una persona que requiere cantidades de grasa mucho más importantes. No solo vamos a recibir grasa, sino todos los otros nutrientes que tienen estos alimentos, porque como lo dice, quiero citar en este momento al doctor Gar Davis, él dice, esa frase me gusta muchísimo y es con la cual él empieza su libro, y él dice que ya no hablamos más de alimentos, hablamos solo de nutrientes. Hemos fraccionado el alimento en nutrientes y nunca más volvemos a pensar y a ver el alimento como tal, como un todo, sino en nutrientes fraccionados. Obviamente hacemos mención de cuáles son las principales características o los principales nutrientes que tienen estos alimentos, pero tenemos que ver más la alimentación como un todo. En este momento probablemente se pregunten, bueno, ¿y cómo vamos a cocinar sin aceite? Es una de las cosas que más inquieta a las personas cuando se trata de este tema, porque las personas sienten que no es posible cocinar sin aceite, que no es posible saltear unas verduras sin aceite, que no es posible en el caso, como yo les decía, en la repostería vegana es muy frecuente que se usen grandes cantidades de aceite. Entonces existen técnicas muy sencillas para poder, por ejemplo, saltear sin aceite usando un sartén preferiblemente de acero inoxidable. El aceite se calienta hasta que alcance cierta temperatura y van a ver que el primer vegetal que se saltea es la cebolla, va a comportarse casi de la misma manera, como si hubiéramos agregado aceite. También se pueden usar líquidos como caldos de verdura caseros, salsa de soya, por ejemplo, baja en sal. Son cosas que nos pueden ayudar a darle humedad a la preparación y a sustituir el aceite en el momento de saltear. En la repostería vegana hemos visto que hay muy, muy buenos resultados al sustituir los aceites vegetales, por ejemplo, por banano, por tofu. Las semillas de chía, las semillas de linaza no solo reemplazan el huevo, que es generalmente cómo se usan, sino también van a aportar esa humedad que es lo que aporta el aceite en ese tipo de preparaciones. Entonces lo podemos usar de esa manera. Definitivamente para aportar sabor, que es una de las características que aportan las grasas, las nueces van a ser
de un gran valor para nosotros. Tostándolas un poco ligeramente en casa por unos segundos, eso va a potenciar el sabor y va a aportar muchísimo sabor a los vegetales que preparemos, salsas que se puedan preparar, va a aportar un sabor muy, muy, muy sabroso sin el uso de aceite. Entonces siempre trataremos de buscar cuáles son las opciones que son más saludables, más cercanas a su estado natural y que nos van a aportar características organolépticas, es decir, de sabor, de texturas similares a lo que hace el aceite. Se puede lograr perfectamente y ustedes no se imaginan los resultados increíbles que se pueden lograr prescindiendo del aceite. Eso en cuanto a las preparaciones que nosotros, cómo podemos sustituir el aceite. Una forma muy sencilla de minimizar el aceite es evitar el consumo de alimentos procesados. Los alimentos procesados en su inmensa mayoría tienen aceite dentro de sus ingredientes. Entonces, cuando nosotros eliminamos los alimentos procesados de nuestra dieta, vamos a tener de entrada ya una disminución radical en el aporte de aceites en nuestra dieta y el consumo de aceite, al eliminar ese tipo de productos. Hay ciertos tipos de cocina, obviamente, en los que se usan mucho aceite y que nosotros fácilmente podemos adaptar prescindiendo del aceite, como les decía hace un momento. Entonces, el tener una alimentación natural poco a poco va a ir ajustando los valores que necesitamos de nutrientes y nos va a dar exactamente lo que nuestro cuerpo necesita sin añadir sustancias altamente procesadas. Entonces, yo quisiera, para ir concluyendo, hablar de qué es el plato saludable. ¿Qué debe tener el plato saludable en nuestra alimentación? ¿De qué debe estar compuesto? Esto es a manera de una orientación general, por supuesto. Hay requerimientos y características diferentes en cada individuo, pero esto es una orientación general. Un plato saludable está compuesto en alrededor de un 50-40% por verduras o frutas de los diferentes colores que vamos a encontrar. No es fortuito que en la naturaleza encontramos colores diferentes, una gran cantidad de colores, una gran variedad de colores en las frutas y en las verduras. Así que el tener todos los días una variedad distinta, el tener un plato muy colorido, nos va a asegurar un perfil de nutrientes muy completo. No es casual, como les decía, que existan estas diferencias. Eso nos indica que hay un perfil de nutrientes un poco diferente y que lo que puede carecer cierta verdura o fruta seguramente lo vamos a poder complementar en otro grupo, en otro tipo de fruta o de verdura. Así que es muy importante tener una variedad. Los cereales integrales definitivamente son otra parte importante del plato. Cuando yo hablo de cereales integrales, por supuesto, no me estoy refiriendo a los que van a encontrar en un supermercado, en una caja, sino estoy refiriéndome al arroz, cebada, centeno, avena, la quinoa y el amaranto, aunque si bien no son cereales estrictamente hablando, se comportan de una manera similar y los vamos a incluir en ese grupo. Entonces vamos a escoger cereales cuyo grano haya sido mínimamente transformado. Si vamos a consumir pan, lo cual está perfectamente permitido y es muy saludable, vamos a tratar de buscar un pan de buena calidad. Un pan hecho, el mejor pan, lo van a encontrar un pan que tenga combinación de varios cereales. Son los panes más nutritivos. Ningún pan generalmente industrial va a ser de buena calidad, por más que se venda como integral. Siempre, nunca confiemos en lo que está en la parte de adelante del paquete. Siempre vamos a ver los ingredientes de los cuales está compuesto ese alimento y vamos, eso es lo que nos va a decir realmente qué es lo que está ahí y qué es lo que es ese alimento. Entonces, rara vez ustedes van a encontrar un pan de estos industriales de muy buena calidad. Cada vez tenemos, por suerte, una oferta de panes artesanales mucho mayor y la sugerencia que les hago es eso, escoger un pan que tenga mezcla de varios cereales. Por supuesto, vamos a optar siempre que sea posible por el arroz integral, cuyo grano prácticamente está intacto. El grano de arroz blanco es simplemente almidón, que al igual que comparte las mismas características cuando se refina, que igual que lo que yo les mencionaba de las semillas y frutos de los cuales se extrae la grasa, y es que pierde la gran cantidad de proteínas, de fibra y otros nutrientes muy importantes al refinarse. Entonces, escoger granos integrales, hojuelas de